Lo que ha salido hoy ha vuelto a despertar uno de los misterios más antiguos de la historia humana. Se dice que Grok AI ha analizado el idioma más antiguo de la humanidad. Procesó más de 40.000 inscripciones antiguas, conectó tablillas de hace 5.000 años y encontró patrones en esos textos no descifrados en los que los expertos llevan décadas atascados. Suena como algo sacado de una película, pero la verdadera sorpresa aún está por venir, porque el idioma sobre el que se hace una afirmación tan grande podría ni siquiera ser el primer idioma humano. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Imagina por un momento que este no fuera el primer idioma. Entonces, ¿dónde está la verdadera primera voz de la humanidad? ¿Se ha perdido para siempre o aún quedan rastros ocultos en símbolos antiguos, tablillas y escrituras olvidadas? Y lo más interesante es que los titulares solo cuentan la mitad de la historia, mientras que la verdad real es mucho más profunda, extraña e impactante. Y cuando entiendas lo que Grok AI realmente encontró y lo que no pudo encontrar, nunca volverás a Taveria. El lenguaje y la historia humana de la misma manera. Así que quédate hasta el final de este video. Antes de continuar y entender esto en detalle, asegúrate de suscribirte al canal para ver este tipo de videos primero. Ahora bien, antes que nada, es muy importante aclarar una gran confusión, porque en el momento en que escuchamos el idioma más antiguo, se forma en nuestra mente una imagen simple, como si hubiera existido un único primer idioma que los humanos hablaron al principio. Pero la verdad no es tan sencilla. Cuando los científicos o lingüistas hablan del idioma más antiguo, en realidad se refieren a dos cosas completamente diferentes. La primera es el idioma escrito más antiguo, es decir, un idioma del que tenemos pruebas físicas, como tablillas de arcilla, inscripciones grabadas en piedra o escrituras antiguas que todavía podemos ver, tocar y leer hoy. Idiomas como el sumerio, el egipcio o el acadio entran en esta categoría. Son lenguas que sobrevivieron porque alguien las escribió. La segunda es el idioma ancestral reconstruido, y esto es un poco más complejo. Aquí, los lingüistas comparan diferentes idiomas modernos y antiguos, conectan sus palabras, gramática y sonidos, y luego retroceden en el tiempo para estimar un idioma que pudo haber existido, pero del cual no tenemos registros directos. Puedes imaginarlo como una ingeniería inversa, como el protoindoeuropeo, un idioma que nadie ha leído directamente, pero que se ha reconstruido conectando miles de años de lenguas posteriores. Aquí es donde comienza el problema. Los titulares de noticias suelen mezclar estas dos cosas. Cuando se dice que la IA ha capturado el idioma más antiguo, suena como si hubiera descifrado la primera voz de la humanidad. Pero no es así. Lo que hace Grok no es descubrir el origen del lenguaje, sino analizar los idiomas que han sobrevivido de alguna manera, ya sea en forma escrita o como patrones reconstruidos. Está conectando datos antiguos, encontrando nuevas relaciones e intentando comprender cosas que los humanos por sí solos no han podido descifrar completamente. Ahora llevemos esta historia aún más atrás, tan atrás que allí comienza el verdadero misterio. Los científicos creen que los humanos han estado hablando de alguna forma durante al menos entre 100.000 y 300.000 años. Algunos investigadores incluso dicen que el habla compleja pudo haber comenzado antes. Pero aquí surge una pregunta extraña. ¿Por qué no tenemos evidencia directa de ello? En realidad, solo tenemos pistas indirectas. Por ejemplo, la estructura de nuestro cuerpo. La laringe, que es la parte que produce el sonido, está ubicada más abajo, lo que nos permite crear una amplia variedad de sonidos. También está el canal hipogloso, que controla el movimiento de la lengua y está más desarrollado en los humanos modernos. Estos cambios son visibles en el registro fósil.
Pero el verdadero problema es el software, es decir, cómo sonaba el lenguaje, qué decían las personas, cómo hablaban. No hay ningún registro de eso, ni audio, ni escritura, absolutamente nada. Y ahora llega la mayor sorpresa. La escritura, el acto de convertir el lenguaje en símbolos, tiene solo unos 5.000 años de antigüedad. Piénsalo. Si los humanos han estado hablando durante más de 100.000 años y la escritura comenzó hace solo 5.000, eso deja un vacío de al menos 95.000 años, que incluso podría llegar a 200.000 años, según algunas estimaciones. Eso significa que durante muchísimo tiempo, los humanos hablaron, contaron historias, enseñaron a sus hijos, vivieron sus miedos, sueños y creencias a través de las palabras. Pero en el momento en que esas palabras eran pronunciadas, desaparecían en el aire. ¿Cuántas civilizaciones habrán existido? ¿Cuántos idiomas se habrán formado? ¿Y cuántos se perdieron para siempre sin dejar ni una sola huella? Ahora pasemos a las voces que sí han sobrevivido. Si hablamos del idioma escrito más antiguo que se conserva, hay un nombre que destaca: el sumerio, alrededor del 3400 al 3100 a.C. Imagina una ciudad antigua, tablillas de arcilla húmeda y una persona con un estilete de caña presionando pequeñas marcas en forma de cuña sobre la arcilla. Eso es la escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo sobrevivieron estas tablillas hasta hoy? Muchas veces, los edificios donde se almacenaban, como bibliotecas o almacenes, se incendiaban. Pero, irónicamente, ese mismo fuego cocía las tablillas y las endurecía como piedra. Las bibliotecas se destruían, pero las tablillas sobrevivían. Gracias a eso, hoy tenemos miles de textos sumerios. ¿Y qué contienen? No solo notas simples, sino todo un mundo: registros de almacenamiento de grano, acuerdos de tierras, cuentas de impuestos, himnos, códigos legales y la famosa epopeya de Gilgamesh. Incluso incluye una historia de un diluvio que se cree es unos 1000 años más antigua que la del relato bíblico. Esto significa que hace 5000 años las personas no solo vivían, también escribían, pensaban, componían himnos para sus dioses, creaban leyes y dejaban sus historias para las generaciones futuras. El sumerio es un idioma aislado, lo que significa que no tiene parientes conocidos en el mundo, ni un ancestro claro ni descendientes directos. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde vino este idioma? El sumerio no es el primer idioma humano, es solo una pequeña parte de una larguísima historia lingüística perdida. Las personas que grabaron esos símbolos en arcilla ya eran el resultado de miles de años de evolución del lenguaje, de la que no tenemos ningún registro. Pero el mundo de la escritura no se quedó limitado al sumerio. Después de esto, aparece otra civilización poderosa: Egipto. Alrededor del 2690 al 2600 a.C., encontramos los jeroglíficos egipcios. Imagina enormes pirámides, tumbas profundas y símbolos limpios y detallados grabados en sus muros. No eran solo nombres o etiquetas simples, eran oraciones completamente estructuradas que transmitían ideas sobre la religión, la realeza y el propio universo. Estas inscripciones describen qué ocurre después de la muerte, a dónde va el alma y qué peligros debe enfrentar. Los textos de las pirámides, hallados en las tumbas de los faraones de la quinta y sexta dinastía, se consideran entre los escritos religiosos más antiguos del mundo. No eran solo palabras, eran un sistema completo de creencias, grabado en piedra para siempre. Y aquí hay un punto muy interesante. El egipcio pertenece a la familia de lenguas afroasiáticas. Esto significa que algunos idiomas modernos, como el árabe, el hebreo, el amárico y el somalí, tienen una conexión profunda con ese idioma antiguo.
En otras palabras, las voces de hace 4.000 a 5.000 años aún siguen vivas hoy en alguna forma. Después de esto aparece el idioma acadio, alrededor del 2600 a.C. Era una lengua semítica que poco a poco comenzó a reemplazar al sumerio en Mesopotamia. Pero lo interesante es que adoptó el mismo sistema de escritura. Es decir, el idioma cambió, pero la forma de escribir se mantuvo igual, como hoy usamos el mismo teclado para escribir diferentes idiomas. El acadio no se quedó como una lengua local, se convirtió en el idioma diplomático de todo el antiguo cercano Oriente. El mayor ejemplo de esto son las cartas de Amarna, alrededor del 1350 a.C., donde la comunicación oficial entre el faraón egipcio y otros reyes estaba escrita en acadio. Esto significa que, aunque distintas civilizaciones vivían en lugares diferentes, se comunicaban mediante un idioma común: sumerio, egipcio y acadio. Estos tres se encuentran entre los idiomas escritos más antiguos que conocemos, pero ni siquiera ellos son el primer idioma. Antes de ellos, hubo miles de años y miles de generaciones que hablaron, enseñaron y vivieron sus historias, pero no dejaron nada escrito. Ahora, ¿qué está haciendo Grok? Aquí es donde aparece la verdadera diferencia entre la IA y un estudioso humano. La pregunta es, ¿qué hace exactamente Grok y por qué parece tan diferente? Primero, hay que aclarar algo importante. Grok no se limita a traducir. No es una herramienta como un traductor común que simplemente convierte un idioma en otro. Su trabajo va mucho más allá. Intenta entender el idioma desde dentro, su estructura interna. Por ejemplo, si recibe datos del sumerio o del acadio, no solo analiza palabras, observa la gramática, es decir, cómo se forman las oraciones. Analiza la morfología, es decir, cómo cambian las palabras internamente. Estudia la sintaxis, el orden de las palabras. Examina los tiempos verbales, cómo se expresa el pasado, presente y futuro. Analiza la transitividad, cómo un verbo se relaciona con su objeto. Y, lo más interesante, la similitud distribucional, es decir, qué patrones aparecen repetidamente y en qué contextos. Aquí es donde se nota la gran diferencia. Un experto humano puede dedicar toda su vida a estudiar el sumerio, o alcanzar un dominio profundo del acadio, entendiendo a fondo su funcionamiento. Pero ningún ser humano puede mantener en su mente, al mismo tiempo, el sumerio, el acadio, el egipcio, el marco afroasiático, el vocabulario protosemítico y todo el campo de la tipología lingüística. Y ahí es donde Grok marca la diferencia. Piensa en esto. El cerebro humano es como una calculadora muy potente, pero con memoria limitada. Grok, en cambio, es como una supercomputadora que puede almacenar miles de elementos a la vez y compararlos en tiempo real. Cuando Grok detecta un patrón inusual en una tablilla sumeria, no lo analiza solo dentro de ese idioma. Inmediatamente lo compara con el acadio, con patrones egipcios, lo coloca junto a la estructura de la familia afroasiática y verifica si coincide con algún tipo de lengua conocido. Ningún humano puede hacer todo eso al mismo tiempo. Pero hay algo muy importante que suele faltar en los titulares. Grok no está haciendo magia por sí solo. Lo que hace es posible porque tiene acceso a enormes cantidades de datos, miles de tablillas, gramáticas ya descifradas, vocabularios reconstruidos y décadas de investigación previa. En otras palabras, no está creando conocimiento desde cero, sino construyendo sobre el trabajo acumulado durante generaciones. Crear algo de la nada. Lo que hace es reunir el conocimiento que los humanos han acumulado durante muchos años. Ahora hay algo más importante que entender. Grok no trabaja solo. Su verdadero poder aparece cuando funciona junto con todo el ecosistema de IA.
Esto incluye herramientas de lingüística computacional, modelos de difusión, motores de patrones estadísticos y sistemas de aprendizaje automático entrenados con diferentes escrituras. Todos trabajan juntos para lograr lo que antes parecía imposible. En términos simples, Grok funciona como un cerebro con muchas herramientas. Una reconoce patrones, otra analiza formas como si fueran imágenes, otra detecta el contexto, y juntas construyen una imagen más completa. Un buen ejemplo de esto es la escritura de huesos oraculares, que data de alrededor del 1200 a.C., durante la dinastía Shang en China. En ese tiempo, las personas grababan símbolos en huesos de buey y caparazones de tortuga para hacer predicciones sobre el futuro. Escribían preguntas como ¿cómo sería el clima? O si habría guerra, y luego interpretaban las grietas para obtener respuestas. Hasta hoy se han encontrado miles de estos huesos, pero muchos símbolos siguen sin entenderse completamente. Algunos son tan raros que es difícil deducir su significado incluso con contexto, y otros cambiaron con el tiempo, perdiendo su conexión con caracteres chinos posteriores. Aquí es donde entra la IA. Los modelos de difusión, normalmente usados para generar imágenes, se han aplicado a estos símbolos. Primero estudian los signos conocidos, su forma, uso y contexto, y luego predicen el significado de los desconocidos. Pero no dan traducciones directas, sino hipótesis ordenadas por probabilidad. Es decir, no dicen esto significa esto, sino de estas opciones, esta es la más probable. Y aquí Grok aporta aún más. No solo toma esas predicciones, también las explica. Analiza la oración donde aparece el símbolo, su posible función gramatical, el campo semántico al que pertenece, como agricultura, guerra o religión, y el contexto histórico. Así, no solo detecta patrones, también ofrece razonamiento, lo que hace que sus resultados sean más creíbles. Aún así, existen lenguajes que siguen en silencio, conocidos como los grandes silencios de la historia. No es por falta de esfuerzo. Algunos de los mejores lingüistas han dedicado su vida a ellos. El problema es que falta la clave. Algunas escrituras se entienden parcialmente, como la de huesos oraculares o el protosinaítico. Podemos leer partes, pero no toda la historia. En cambio, otras sí fueron descifradas, como el lineal B, en 1952 por Michael Ventris, lo que permitió escuchar la voz de una civilización griega de la Edad del Bronce. Sin embargo, su predecesor, el lineal A, sigue sin entenderse. Conocemos algunos sonidos, pero no el significado. El misterio más profundo es el de la escritura del Valle del Indo. Entre 2600 y 1900 a.C., en la región de Pakistán y el noroeste de la India, existió una civilización avanzada, con ciudades planificadas, drenaje sofisticado y sistemas estandarizados. Se han encontrado más de 4000 inscripciones con más de 400 signos, pero hasta hoy no se ha leído con certeza ni una sola palabra. No sabemos si es un sistema logográfico, silábico o incluso si es un idioma completo. La IA ha analizado sus patrones y ha encontrado estructuras que sugieren que sí podría ser un lenguaje real. Pero falta lo más importante: una inscripción bilingüe o una referencia clara. Y aquí está el límite final. Por muy avanzada que sea la IA, no puede descubrir el primer idioma humano. ¿Por qué? Porque no existe ningún dato, no hay registros, ni sonidos, ni símbolos, y sin datos no hay análisis posible. Sin embargo, ahí es donde aparece uno de los mayores logros humanos, la lingüística comparativa. Incluso sin registros directos, al comparar idiomas, los lingüistas han logrado reconstruir partes del pasado, demostrando que, aunque muchas voces se han perdido, algunas aún resuenan a través del tiempo.
reconstruyeron un idioma que nadie ha hablado durante miles de años, el protoindoeuropeo. Compararon el latín, el griego, el sánscrito, el lituano, el irlandés antiguo, el gótico y muchas otras lenguas. Estudiaron patrones en las palabras, comprendieron los cambios de sonido, compararon la gramática y, poco a poco, construyeron la idea de un idioma raíz que era el ancestro común de todos ellos. Esto no fue un logro pequeño. No solo identificaron palabras, sino que entendieron la gramática, reconstruyeron un sistema de sonidos e incluso dedujeron de qué hablaban las personas en ese idioma: rueda, carro, caballo, ganado, arado. Eso significa que no solo el idioma, sino también su tecnología, su entorno y su estilo de vida empezaron a hacerse visibles. Aquí es donde entra Grok. No reemplaza todo ese esfuerzo ni a los lingüistas que trabajaron durante generaciones, pero aporta una ventaja nueva. Puede tomar conjuntos de datos comparativos, vocabulario reconstruido y lenguas descendientes, y analizarlos todos al mismo tiempo. Puede ver dónde los patrones son fuertes, dónde son débiles y dónde podrían existir explicaciones alternativas. Donde los humanos tardarían años en detectar conexiones, Grok puede presentar múltiples posibilidades en cuestión de segundos. Pero hay otro punto importante. El protoindoeuropeo no es el único caso. Existen muchas familias lingüísticas en el mundo: las lenguas dravídicas, la familia níger-congo, las lenguas sino-tibetanas, las austronesias. Cada una tiene su propia historia profunda, y detrás de cada una hay miles de años que no están completamente documentados. Incluso el sumerio es un idioma aislado, sin un ancestro claro conocido. Esto significa que detrás de cada familia lingüística hay un pasado perdido, una parte que solo podemos estimar, pero nunca capturar completamente. Y este es el punto donde incluso la IA se detiene. Puedes analizar todos los datos que quieras, encontrar todos los patrones posibles, pero si el punto de partida falta, nunca podrás llegar completamente a él. Ahora, al llegar al final de esta historia, algo empieza a quedar claro. La verdadera historia no trata del límite que la IA no puede cruzar, sino de todo lo que aún existe de este lado de ese límite. Miles de tablillas, inscripciones incompletas, escrituras sin descifrar y patrones que podemos ver, pero aún no comprender del todo. Aquí es donde comienza el verdadero desafío. Imagina una escena, un investigador con todo el material del Lineala frente a él, cada tablilla, cada sello, cada secuencia de signos descubierta hasta ahora. Introduce todo eso en Grok AI. ¿Qué hace Grok? No solo cuenta símbolos, construye un mapa probabilístico completo. Analiza dónde se repiten los signos, dónde las secuencias son fuertes o débiles. Luego compara estos patrones con otros idiomas antiguos: sumerio, acadio, egipcio y más. Marca los puntos donde la evidencia es sólida y también aquellos donde todo sigue siendo incierto. Después resalta combinaciones clave, esos puntos donde, si algún día se encuentra una inscripción bilingüe, todo el misterio podría resolverse de golpe. Esto significa que, por primera vez, un sistema no solo intenta encontrar respuestas, sino también señalar dónde podrían estar ocultas. Ahora imagina 3 momentos en el tiempo. Hace 5000 años en Mesopotamia, alguien marca arcilla húmeda sin saber que miles de años después, alguien intentará leerlo. Hace 3500 años en Creta, los minoicos escriben en su lengua, pero su voz sigue en silencio. Hace 4000 años en el Valle del Indo, se graban símbolos en sellos que aún nadie ha logrado descifrar. Y hoy, una IA observa todas esas voces juntas, comparándolas, conectándolas y tratando de reconocer los patrones ocultos en ese silencio. Puede que estemos muy cerca de ese momento en el que una de esas puertas
finalmente se abra. Y si eso sucede, no será solo el misterio de un idioma, cambiará la forma en que entendemos toda la historia humana. Tal vez, por primera vez, comprendamos realmente cómo los humanos comenzaron a pensar, a hablar y a convertir su mundo en palabras. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué escritura crees que se descifrará primero? ¿La del Valle del Indo, el Lineala o alguna de la que ni siquiera hemos hablado? Déjalo en los comentarios y, si quieres ver más temas misteriosos y sorprendentes como este, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.